ausente, tan ausente voy directo hacia vos. Bienvenidos a Duque Sport, su programa del deporte. Hoy con un hecho luctuoso que ha conmovido el mundo entero. Uno de los futbolistas más importantes del siglo XX, de este siglo XXI, por su comportamiento tanto en las canchas como en su vida personal, ha muerto en el día de hoy. Uno de los grandes, Diego Armando Maradona. Y por eso estamos hoy aquí con Duque Sport, que desde hoy empezaremos a hacer algunos programas en compañía de Hernando Velandia, que seguirá trabajando y estará integrado a Duque Sport. En algunos iremos en algunos directos, otros que tendremos grabados, pero todo a través del canal de YouTube Duque Sport y por Facebook. Así que no se les olvide suscribirse ahí abajo, dar like y seguirnos en Duque Sport. Hoy pues vamos a hablar algo de Diego Armando Maradona y por eso estamos con Hernando Velandia. Bienvenido, Hernando. Oscar, gracias, muy amable para usted, para Duque Sport. Verdad que es un placer ser parte de este grupo de trabajo y bueno, estaremos ahí mostrando ese esfuerzo personal, ese esfuerzo profesional que siempre nos ha caracterizado y que, bueno, para sacar adelante toda la información y lo más interesante es que usted, señor televidente, va a estar dateado, como decimos popularmente, dentro del argot deportivo. Usted lo ha dicho, Oscar, hoy pues con una noticia que no es la mejor, pues cuando un personaje de esta talla se va y nos deja, pues hombre, queda un gran vacío. Y se nos fue la pelusa, se nos fue Diego Armando Maradona y fue a engrosar el equipo de los grandes, allá en la eternidad donde están un Alfredo Di Stéfano, un Adolfo Pedernera, todos estos que han pasado por ahí, una Pantera Negra, Eusebio. Queda uno corto de pronto en sacar o recordar todas esas grandes figuras del fútbol internacional, del fútbol mundial, que han dejado huella en todos los seguidores a este gran deporte como es el deporte rey, como es el fútbol. Diego Armando Maradona nos dejó, quedó huérfano el balón, lo tuve en cuenta en eso. ¿Cómo nos deja Diego Armando? Sufrió un paro cardiorrespiratorio en el barrio San Andrés, la Casa de Tigre, una población de la Argentina donde él se había instalado tras la operación en la cabeza que por un hematoma subdural crónico en la parte izquierda de su cabeza y que fue detectada tras una resonancia magnética en las clínicas de Ipensa, esto en La Plata, y Los Olivos en Buenos Aires. Tenía 60 años. Había nacido el 30 de octubre de 1960, Diego Armando Maradona. Sí, Hernando murió hoy 25 de noviembre del 2020, como usted lo dice, a los 60 años tras sufrir ese paro cardiorrespiratorio en el barrio San Andrés, donde había quedado y donde había quedado después de su operación. En los últimos días había entrado en un entorno familiar de angustia, de depresión, pues que se le había visto ya en años atrás a Diego Armando debido a todos los problemas que tuvo de índole personal. Pero se dice que esta angustia y esta depresión le vino después de cuando cumplió los 60 años, el 30 de octubre, porque no pudo estar reunido con todos sus hijos y su nieto. Recordemos que la hija Yana tuvo un hijo con el Kun Agüero. Él era el niño Diego Junior, era el nieto de Diego Armando Maradona. Él tuvo 3 hijas, tuvo un hijo y pues no se pudo reunir con todos y creo que dicen lo que dicen la gente cercana a él, no tuvo, no pudo estar reunido con todos ellos y eso lo llevó a una gran depresión y a estar angustiado, tanto que la misma familia pensó en llevarlo nuevamente
a Cuba. Recordemos, y más adelante lo vamos a hablar, Hernando, él estuvo recluido en Cuba para sacarlo de la adicción de sus drogas. Esta depresión, esta angustia que tenía, pues ya habían pensado en llevarlo nuevamente a Cuba para poder salir de esa parte, ¿no? De esa angustia y pues de esa adicción que creo que fue lo que lo mató y lo que dicen los más cercanos, el alcohol. Un impacto mundial, porque es una noticia que marca la bisagra en la historia. La sentencia que varias veces se escribió, pero que había sido gambeteada por este personaje y además por el destino, ahora es parte de esta cruda pero triste realidad. Murió Diego Armando Maradona. Quizás su mayor coherencia ha sido la de ser auténtico en todas sus contradicciones, tanto en lo positivo como en lo negativo, la de no dejar de ser Maradona ni cuando ni siquiera él se podía aguantar. Mostró sus dos facéticas, yo diría la parte positiva, la parte negativa, aquella positiva que enamoró a todo el mundo con su fútbol, con verlo en las canchas, con ver su sutileza en el juego, y esa parte negativa que tuvo en su persona, como fue la adicción a la droga, la adicción al alcoholismo, y que pues al final esto lo lleva a esta muerte a sus 60 años. Mostró el lado que de pronto avergüenza o lo avergüenza a uno, porque Hernando, en las diferentes situaciones no todo el mundo muestra esas dos facetas, ¿no? Casi siempre uno muestra una faceta y la otra la tiene uno más resguardada, la tiene como oculta. Entonces, él, a cambio, él sí mostró esas dos facetas. Nunca pudo ocultar ninguna de estas dos facetas, Hernando. No, y es que el no quererlas ocultar, pues hombre, era el carisma, la imagen que en un momento dado mostraba Diego Armando. Y él, por ejemplo, gritaba a los cuatro vientos. Era ante todo y por sobre todas las cosas el hijo de doña Tota y de don Diego, los padres de Diego Armando que se fueron para Maradona. Estos dos personajes, su señora madre y su señor padre, fueron, digamos, sus ídolos dentro del manejo familiar que pudo haber tenido Diego Armando Maradona. Metámonos un poco a los inicios en el fútbol que tuvo Maradona. Deleitó y alegró a todos los simpatizantes de Argentinos Juniors. Ahí es donde inicia su carrera futbolística el Diego Armando Maradona, que despuntó y de pronto se veía que era un jugador que iba a tener ese gran rublo futbolístico, y de ahí que todos esos ojos que hay en Boca Juniors para detectar esta clase de jugadores, pues lo consiguió. Boca Juniors fue su equipo, el de Maradona, desde el año 81, estuvo en el 81, en el 82 y también estuvo en el año 95, porque fue el receso cuando salió a jugar más en el fútbol internacional de fuera de su país. En el año, en Boca Juniors también estuvo en el año 97. En Barcelona, también donde brilló como futbolista en 1982 y en el 84. Fue a Nápoles, salió del Barcelona y fue a Nápoles, y ahí es donde raya otra historia, la del mismo equipo del Nápoles, porque era un equipo de media tabla, era un equipo que no había conseguido nada. Sin embargo, llega Maradona y sale campeón el cuadro italiano. Entonces, Nápoles en el año 84 y en el año 92. También jugó en Sevilla en el año 92 y el año 93. Lo mismo en ese 93 y 94, ya cuando empieza la transición del fútbol de Maradona, llega a Newell's Old Boys nuevamente a su país natal, como era Argentina. Y cierra su parte futbolística con el equipo de sus amores, porque aparte de ser Argentinos Juniors, el equipo que lo vio nacer es Boca Juniors,
el equipo Ceneice, que también lo ve retirarse de la práctica del fútbol. Se retiró el 25 de octubre de 1997, Maradona del cuadro boquense. Sí, Hernando, después de esa retirada del fútbol ya activo, pues empezó con muchas crisis. Tuvo a lo largo de ese momento, desde por allá, desde el año 97, cuando da su retiro, como usted lo decía, en el Boca Junior, sufrió varias crisis de salud. En el año 2000 realizó en Cuba un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas. Allí fue por 4 o 5 meses Maradona para rehabilitarse y resultó quedándose como 4 años. En el 2004 ingresó a la clínica suizo-argentina de Buenos Aires por una crisis cardíaca agravada por una infección pulmonar tras asistir al partido entre Boca Juniors y Nueva Chicago, partido del fútbol argentino. Pasó a la unidad de cuidados intensivos por una crisis hipertensiva debido a una miocardiopatía dilatada, por lo que fue sedado y conectado a un respirador artificial. Imagínense, ya de cuántos años atrás hemos regresado, Hernando, con todos estos problemas. Abandonó el centro el 29 de abril del 2004 sin disponer de ninguna alta médica. En el 2005 se somete a una clínica que usted conoce mucho allá en Cartagena, ¿no? Sí, la MediHelp de la ciudad de Cartagena queda en el barrio de Boca Grande, una de las clínicas importantes que tiene la ciudad heroica. Ahí precisamente en esta clínica tiene una intervención de reducción de estómago, esto para rebajar el peso, porque si algo que siempre tuvo de dificultades Maradona fue su tendencia a subir de peso. Y pues una de las posibilidades que le daban era pues la reducción de estómago. Y esto lo hizo rebajar de peso de 120 kilos, que cuando llegó a Cartagena a hacerse su intervención, logró llegar a 75 en un plazo de un año, porque esto fue un tratamiento bastante largo. El rumor de su muerte. O sea, usted sabe, Oscar, y toda la gente que nos ve, que muchas veces se sacan muchas noticias que no son reales y muchas veces atentan contra los personajes que están implicados. El 3 de mayo del 2007 recibe el alta y en el 2012 tuvo que ser operado nuevamente, pero en esta ocasión de cálculos renales. Esto sucedió en Dubái. O sea, lo cogió en un buen sitio precisamente para esta operación. Y en noviembre del 2015 se sometió a un ajuste nuevamente gástrico, el bypass gástrico que se conoce, y es el 25 de noviembre el 2020. Es este 25 de noviembre donde su corazón dijo, ya no más, basta. Sí, eso lo que sucedió en la parte, pues en su parte personal, ¿no? Con Diego Armando Maradona, pero se perdió ante Talleres 1-0, pero tuvo un segundo tiempo muy bueno Diego Armando Maradona. Fue el jugador que entró al segundo tiempo, no jugó todo el partido. Era un muchacho de apenas de escasos 15 años, que le faltaba poco, como le decíamos, para cumplir los 16, y reemplazó a Rubén Aníbal Giacobetti. Era el jugador que estaba en la titular, tuvo que reemplazarlo y pues tuvo una muy buena participación. La primera jugada que hizo fue un caño a uno de los adversarios, o sea, un túnel, y desde ahí empezó con sus excelentes jugadas. Con eso empezó a entusiasmar a la hinchada local. Al mes siguiente, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol a nivel profesional frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Esa tarde convirtió un tanto más. El arquero de esa tarde era Rubén Alberto Luncaglioli. Ese fue el debut de Diego Armando Maradona, jugando con la camiseta de Argentinos Junior. Se consagró el máximo goleador, Hernando, ¿no? De algunos torneos. Sí, precisamente el torneo metropolitano del 78 y el nacional de 1979.
digamos, eran los torneos que se jugaban en Argentina, ¿no? O sea, lo que nosotros en Colombia conocíamos inicialmente como el torneo finalización, el torneo de apertura, en Argentina era el Metropolitano y el torneo nacional. Entonces, el Metropolitano y el Nacional en el año 79 y en el año 80. Esto le otorgó el récord en el fútbol argentino. Es el único jugador que ha conseguido consagrarse goleador de este torneo en 5 oportunidades. Además, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano en 1980 y precisamente al lado de uno de los grandes del fútbol argentino, como fue o como lo es el cuadro River Plate. Fue campeón con Boca Junior en el 81, campeón con Barcelona en el 83, campeón del mundo en 1986, un campeonato del mundo que nadie puede olvidar por todo lo que mostró Maradona en ese campeonato. Fue también campeón con Napoli, que fue en el año 86, 87, 89 y 90. O sea, lo que decíamos inicialmente, que cuando llegó a Nápoles, Napoli era un equipo de media tabla y pasó a ser uno de los grandes del fútbol italiano, del calcio, y ahí es donde hay que destacar que la mano de Maradona llegó y cumplió su cometido al sacar este equipo en los primeros lugares. Y fue campeón, este equipo del Napoli fue campeón de la Europa League en el año 88 y en el año 89. O sea que eso quiere decir que por donde anduvo el jugador Maradona, hombre, dejó una estela de historia, dejó una estela de juego, y esto es lo que más recuerda a la gente y lo que en un momento dado puede dar como mayor sentimiento. Bueno, Hernando, y entremos con la selección argentina. En 1978 fue campeona del mundo. En aquella oportunidad la dirigió César Menotti. Y recuerde que a Maradona Menotti no lo quiso llevar, no cumplía todavía los 18 años y pues dijo no, Maradona se queda, a pesar de que mucha gente, muchos argentinos pedían a Maradona en la selección. Tampoco por aquella época fue, creo que Riquelme. De todas maneras, dejó a Maradona por fuera, fueron campeones del mundo y ya lo llama después para 1900 y en 1986 es el Mundial de Diego Armando Maradona, aquel que ganó a Argentina, ganó Maradona el campeonato del mundo, aquel donde hizo el gol con la mano, ¿no? Se dijo la mano de Dios. Sí, precisamente ese es una de las, digamos, ahí en ese campeonato sucedieron dos cosas importantes, que fue el gol con la mano de Diego Armando Maradona y que pues después se tituló La mano de Dios, y el mejor gol del mundial, que precisamente fue el donde Maradona avanzó prácticamente toda la cancha, toda la cancha, creo que fue contra Inglaterra, y convirtió, porque dribló, mejor dicho, a todo el equipo inglés para llegar y conseguir la anotación. Esos son los, digamos, como los actos importantes que de pronto se destacaron en ese mundial. Sí, ese fue uno de los grandes goles, uno de los mejores goles que hubo durante el mundial y de los goles que él siempre recordará, aunque él recordaba en algún momento que el gol frente a Inglaterra no fue de pronto para él el más importante o el mejor, digamos no el importante, sino el mejor para él. Y dice que el mejor fue jugando con Argentinos Junior en un partido que jugó precisamente en Colombia y ante el Deportivo Pereira. Allí hizo una jugada muy similar a la de Inglaterra, se sacó más de medio equipo para poder convertir anotación en ese partido que jugó en Colombia. Pero este tenía otra connotación también porque hacía poco había estado o había sido o había pasado la guerra de las Malvinas, recuerda usted, Hernando, y pues este compromiso, pues había como esa pimienta, ese picante que se le da a veces Morbo, sí, lo que ese se llama morbo. ese morbo, sí. Y entonces tenía que ganarlo, tenía que mirar a ver cómo, o sea, el pueblo argentino, y de todas maneras, pues se gana el Mundial y se consagra campeón del mundo. En 1990 es subcampeón del mundo también Maradona en ese campeonato del mundo. Y recuerden el 94, después de haber hecho una anotación en el Mundial del 94 en los Estados Unidos, es expulsado del campeonato del mundo. Y ahí empezó
yo creo también la debacle, ya porque él desde, como dices, mire, la esposa, dice, la primera esposa dice que él de pronto comenzó su adicción a las drogas cuando pasó al Barcelona, después de que llegó al Barcelona y después de su paso para el Napoli. Entre ese lapso estuvo más o menos el problema que comenzó ya después y que seguiría para el resto de su vida de Diego Armando Maradona. Pero como futbolista, como aquel que hizo vivir tantas emociones a todos los fanáticos del fútbol, pues fue algo impresionante. Creo que es de los mejores jugadores que ha tenido el mundo hasta el momento. Sí, yo he sostenido una cosa siempre, Oscar. A mí me parece que Maradona nos quedó debiendo. Y digo que nos quedó debiendo su fútbol, nos quedó debiendo su alegría, porque cuando él prácticamente ya se detecta su adicción a la droga, yo diría que estaba como en la plenitud de su fútbol, pero ahí ya empieza como su decadencia. Yo creo que a Maradona le faltaron, yo digo, unos 5 años más de fútbol, si no se hubiera atravesado esa maldita heroína, como se le puede, digamos, no hay otra forma de denominarla. Hombre, Maradona nos hubiera podido dar más y muchas más alegrías. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con Maradona, con el jugador colombiano fue uno de los grandes amigos, de los grandes admiradores que tuvo Maradona. Hoy precisamente escuchaba una anécdota de Oscar Córdoba con Maradona, y él decía que cuando Oscar estaba en el Boca, un día llegó y que era muy satisfactorio estar en el vestuario con Maradona, que un día llegó Maradona en su carro, en un Ferrari, y pues obviamente que para Oscar Córdoba un Ferrari, él dice, en Colombia no era fácil, ni era así como cotidiano ver un Ferrari, No, entonces, y aún no lo es, ¿no? no, decía exacto, ni aún lo es, y entonces dice que cuando él llegó y se quedó mirando, dice que le dijo, pibe, ¿quieres tener el carro? Y que le dijo, pues sí, algo así. Y le lanzó las llaves del carro, y que le cayeron en el pecho a Oscar, y que dijo le dijo, entre y que lo mire. Y entonces dice que le dio la oportunidad de que, por decir algo, le diera una vuelta, y es que Oscar, vida futbolística, trabajándole gratis a Boca Juniors para poder pagar la llanta. Eso lo decía hoy Oscar, pues con bastante sentimiento, porque pues bastante camerino tuvo en Argentina, ¿no? Que a ver si recuerdo bien esa anécdota, es donde inicialmente él decía que Colombia, antes del partido y después del 5-0, ¿qué fue lo que hizo Maradona? Aplaudir. Se paró en su palco y aplaudió a la selección nacional de Colombia después de ese 5-0 frente a Argentina. Anécdotas de Maradona y más que todo con Colombia. Sí, lamentablemente termina la vida de uno de los grandes de esta manera por todos los problemas que vivió en su vida personal. Y es que, Hernando, los grandes futbolistas, muchos de los grandes, no voy a decir que todos, pero muchos de los grandes han sufrido esto, ¿no? De pronto por lo que vienen y de Maradona no es noticia, vienen de los barrios bajos, de los suburbios, y cuando se encuentran con esta popularidad, cuando se encuentran con el dinero, cuando se encuentran con una cantidad de cosas que de pronto no el mundial en 1974. Entonces son muchos los futbolistas que a nivel mundial han padecido de estos flagelos, ¿no? Y han sido de los grandes futbolistas que si dice uno, si hubieran sido diferentes, no hubieran tenido todos estos problemas, cuán más inmensos hubieran sido, ¿no? Claro. Sí, claro, es una realidad, pero que bueno, en eso se supone que los jugadores de fútbol, los deportistas, deben estar como alerta precisamente para evitar caer en ese error y caer de pronto en un sector donde no les beneficia nada y sí se está atentando contra la salud. Pero déjeme decirle, esta parte ya como para ir cerrando, Oscar, es la cuestión mire lo paradójico del asunto. Siempre se comparó a Maradona con Pelé, siempre.
Y la pregunta era, ¿quién fue mejor o quién ha sido mejor en el fútbol, Pelé o Maradona? Y bueno, cada uno decía, y yo por ejemplo siempre dije, cada uno en su momento fue el mejor. Y saber que hoy Pelé tiene 80 años, todavía sigue vivo, Maradona con 60 años nos dejó. La vida disciplinada de Pelé se puede decir que le da como una mirada, le hace dar una mirada a la vida disipada que pudo haber tenido Maradona. Y de ahí los 80 años de Pelé, que todavía existe, y los 60 años de Maradona, que ya no existen. Sí, eso es el suceso. Este fue el suceso del día, este 25 de noviembre del 2020, la muerte de uno de los grandes futbolistas del mundo, Diego Armando Maradona. Vamos a seguir con Hernando Velandia trayéndoles a ustedes algunas historias de los diferentes deportes, de los mundiales de fútbol, Copa Libertadores. Bueno, nos pueden escribir también para colocarnos ahí en los comentarios a ver qué deportes quieren que les traigamos, además de las entrevistas que hemos venido pasando a través de Duque Sport. Así que suscríbanse, denle like al canal, suscríbanse al canal y estaremos ya con Hernando trayéndole mucho más deporte a través de su canal del deporte Duque Sport, Hernando. Gracias, Oscar. Sí, para toda la gente que nos ve, vamos a hacer ese trabajo para ustedes, para nosotros y para ponernos al día. ¿Sí? Así como se traerán personajes, traeremos más noticias, traeremos cosas importantes. Lo que viene es bueno, o sea que vamos a estar alerta. Oscar, muy amable, gracias por haberme invitado a ser parte de este Duque Sports que va avanzando día a día. ¿No? Y aquí seguiremos trabajando de la mano, Hernando. Queríamos hacer esta pequeña nota de lo que fue Diego Armando Maradona como persona, como futbolista, y pues estaremos, como le decíamos, más adelante con más deporte, con más entrevistas, con más notas, aquí en Duque Sport, su canal del deporte. Muchas gracias.